Biden defiende la integridad territorial de Asia Central. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió hoy la integridad territorial de Asia Central ante una supuesta amenaza rusa en un telegrama enviado al líder de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov, en vísperas de las elecciones legislativas en el autoterritorio país centroasiático. Biden expresó su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Asia Central, región que visitó recientemente el secretario de Estado Antony Blinken, además de destacar la solidez de las relaciones bilaterales desde la independencia de la República bañada por el mar Caspio en 1991. Felicitó al pueblo turcmeno por la fiesta del Nowruz, que conmemora la llegada de la primavera. Los países centroasiáticos no se han sumado a las sanciones occidentales contra Rusia por su intervención militar en Ucrania, pero abogan por una solución diplomática y no apoyan la anexión rusa de 4 regiones ucranianas, que fue incluso rechazada públicamente por Kazajistán. No obstante, los 5 países centroasiáticos se abstuvieron o no votaron la resolución de la Asamblea General de la ONU, adoptada hace un mes, en la que se instaba a Rusia a retirar sus tropas y a poner fin a la contienda. Así, Asia Central, considerado el patio trasero de Rusia, es la única región, con la excepción de Irán, a la que ha viajado el presidente ruso Vladimir Putin desde el inicio de los combates en Ucrania en febrero del 2022. De los 5 países centroasiáticos, Tayikistán es el único que ha firmado y ratificado el Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto contra Putin. Uzbekistán y Kirguistán también lo firmaron, pero no la ratificaron, mientras Kazajistán y Turkmenistán nunca la suscribieron. Turkmenistán, comparada en muchas ocasiones con Corea del Norte por su autoritarismo y secretismo, celebra el domingo elecciones al Majlis o Parlamento. Están llamados a las urnas 3.5 millones de personas en unos comicios que serán retransmitidos por primera vez en vivo por internet. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. 6 estadísticas sobre las finanzas de los estadounidenses que te dejarán boquiabierto. Puntos clave. 2/3 de los estadounidenses son dueños de sus casas, pero muchos no podrían manejar una emergencia financiera. Los niveles de deuda estadounidenses están en niveles récord, con saldos de tarjetas de crédito más altos que antes de la pandemia. Más de la mitad de los hogares estadounidenses pidieron prestado o prestaron dinero entre sí en el 2021, desde cheques de estímulo hasta incertidumbre pandémica y costos de vida altísimos. Las finanzas de los estadounidenses se han visto afectadas en todas las direcciones en los últimos años. Ahora que el polvo comienza a sentarse, comienzan a surgir algunas tendencias. Consulte estas estadísticas para saber cómo se compara su situación financiera. Número 1. 66% de los estadounidenses son dueños de sus propias casas. Los precios de las viviendas alcanzaron máximos históricos el año pasado, impulsados por las bajas tasas hipotecarias y la alta demanda. Aún así, las tasas de propiedad de viviendas se ubicaron en el 65,9% a fines del 2022, según la Oficina del Censo. Esta cifra se ha mantenido bastante constante durante los últimos años, aunque está por debajo del máximo del 2004 del 69,2%. Desafortunadamente existen variaciones significativas en las tasas de propiedad de vivienda por raza. Un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios mostró que la tasa de propiedad de vivienda de los afroamericanos es solo del 44%. Además, la brecha del 29% entre las tasas de propiedad de vivienda en los hogares afroamericanos y blancos es más alta de lo que ha sido en una década. Número 2. Si perdieran sus ingresos, el 37% de los hogares no podría vivir un mes. Según la encuesta de Making Ends Meet del 2022 de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la CFPB, casi 4 de cada 10 familias estadounidenses no tendrían suficiente dinero para sobrevivir un mes si perdieran su principal fuente de ingresos. Eso significa que muchos estadounidenses no tienen suficiente dinero en sus cuentas bancarias para salir adelante en una emergencia financiera. De hecho, el 21% dijo que solo podría cubrir sus costos durante 2 semanas. Por el lado positivo, el 27% dijo que estaría bien durante más de 6 meses. Número 3. Los estadounidenses deben casi 17 billones de dólares en deuda total.
El saldo total de la deuda del consumidor fue del 16.9 billones de dólares a fines del 2022, según datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Ha aumentado en 2.75 billones de dólares desde las cifras previas a la pandemia a fines del 2019. Esto proviene de un aumento en los saldos de hipotecas, deudas de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y otros tipos de préstamos. Experian cálculo el saldo promedio para cada estadounidense en 101.915 dólares, con la generación X con los saldos totales más altos. Número 4. Los saldos promedio de tarjetas de crédito de los estadounidenses superan los 5.800 dólares. Un informe reciente de TransUnion mostró que la deuda de tarjeta de crédito promedio en Estados Unidos era de 5.805 dólares por prestatario a fines del 2022. Esto coincide con los datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que registró una deuda de tarjeta de crédito récord. Los saldos totales de tarjetas de crédito aumentaron 61.000 millones de dólares a 986.000 millones de dólares en 4 trimestres del 2022. Esto es un 6% más que el máximo previo a la pandemia de 927.000 millones de dólares que vimos en el 2019. Tenga en cuenta que esta cifra representa saldos de tarjetas de crédito. No distingue entre las personas que liquidan su tarjeta al final de cada mes y las que llevan saldo a lo largo del tiempo. También hay buenas noticias. La Reserva Federal de Nueva York muestra que las tasas de morosidad siguen siendo bajas después de que cayeron durante la pandemia. Hubo un ligero repunte del 0,6% en las tasas de transición a la morosidad temprana de tarjetas de crédito. Número 5. El estadounidense promedio tiene 65.000 dólares en ahorros para la jubilación. Según la encuesta de finanzas del consumidor del 2019 de la Reserva Federal, el estadounidense promedio tiene 65.000 dólares en una cuenta de jubilación. No hay una cifra fija, pero es poco probable que esos 65.000 dólares cubran los gastos de manutención de la mayoría de las personas en su vejez. Casi 2/3 de los estadounidenses tenían algún tipo de plan de jubilación, aunque las contribuciones varían enormemente según los ingresos. Menos del 40% de las personas con ingresos bajos tenían dinero en una cuenta de jubilación, en comparación con más del 80% de las familias de ingresos medios altos. Otra estadística interesante: hay más de 1.35 billones de dólares en cuentas de jubilación olvidadas. Cuando las personas cambian de trabajo, a veces se olvidan del 401k de su empresa. Tanto es así que los datos de Capitalis muestran que ahora hay más de 24 millones de dólares de cuentas olvidadas, si uno de ellos podría ser suyo. Comience por buscar entre los documentos antiguos para ver si puede localizarlo. Número 6. Más del 50% de los hogares habían pedido dinero prestado o se le habían prestado a amigos y familiares. Más de la mitad del 51,8% de los hogares encuestados por la CFPB dijeron que habían dado o recibido asistencia financiera de amigos o familiares en el año anterior, mientras que el 20% dijo que había prestado dinero entre 2 y 4 veces. Un sorprendente 8% lo había hecho más de 8 veces. Prestar dinero a sus seres queridos puede ser una situación difícil de manejar. Si un ser querido tiene dificultades financieras, el deseo de ayudar es generoso y comprensible, pero también puede tensar su relación. Esto es especialmente cierto si ese dinero no se devuelve o si el préstamo le impone una presión financiera. Una buena regla general es prestar solo dinero que pueda permitirse perder. Evita convertirte en una estadística. A raíz del estrés de la pandemia, el costo de vida altísimo que hemos visto recientemente ejerció mucha presión sobre los presupuestos de muchos hogares. Desafortunadamente, todos nos encontramos con obstáculos en el camino en algún momento y es preocupante ver cuántas familias no tienen un fondo de emergencia. Si no tiene dinero en efectivo reservado, es posible que deba endeudarse o dejar de hacer pagos esenciales si sus ingresos se ven afectados. Mire lo que gasta versus lo que gana y trate de encontrar un margen de maniobra. Tal vez haya áreas en las que pueda reducir sus gastos, aunque sea un poco. O hay alguna manera de que puedas ganar más tomando un trabajo adicional. Si puede poner incluso una pequeña cantidad en su cuenta de ahorros cada mes, acumulará con el tiempo. Ese dinero extra puede marcar una gran diferencia y evitar que te conviertas en una estadística si las cosas no salen como esperabas. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.